Creo que en primer lugar lo que me gustaría destacar un poco es esta visión, ¿no?, de Supermercado del Mundo, que creo que nos desafía por ahí a pensar en varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, y en lo que respecta a lo que tiene que ver con el ambiente en particular, es un poco la noción de la necesidad de los recursos naturales como base, digamos, para considerar, digamos, esta mirada, y el tema de los recursos naturales de varias ópticas, ¿no?, como proveedores de materia prima para construir, digamos, un poco esa visión, pero también un poco con la mirada puesta en cómo sacar, digamos, el mayor provecho de la utilización, del acceso y del aprovechamiento, digamos, de estos recursos para el bien de la Argentina y de todos los objetivos que tiene nuestro país en términos de desarrollo, ¿no? En particular, creo que esto también nos pone delante de un debate importante, ¿no?, que tiene que ver con el acceso a los recursos naturales, con cómo se hace el aprovechamiento y cómo realmente ese aprovechamiento de esos recursos nos brinda insumos y nos brinda oportunidades para generar un desarrollo más equilibrado en nuestro país. Y esto va en línea también con una mirada que hay a nivel internacional. Básicamente, ustedes saben que en el 2015 se aprobó en Naciones Unidas un nuevo marco, que es el de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que básicamente lo que apunta es a empezar a mirar el desarrollo no solo en términos económicos y en términos del PBI de los países, sino en una mirada que apunta a lograr un crecimiento equilibrado de 17 objetivos que involucran cuestiones de derechos humanos, cuestiones de desarrollo social, cuestiones económicas, por supuesto, y también cuestiones ambientales. De hecho, hay 7 objetivos, por lo menos, que están directamente vinculados con la temática ambiental y con el tema del uso de los recursos. Y esto también nos pone frente a un debate, ¿no?, un debate interno que creemos que tenemos que empezar a dar de cómo miramos estas cuestiones con este enfoque integral, ¿no? En este sentido, la Argentina ya tiene un marco general que integra las cuestiones ambientales muy vinculadas al tema de derechos humanos, ¿no? Tenemos un artículo en la Constitución Nacional que directamente establece el derecho a contar con un ambiente sano y saludable como un derecho fundamental. Y también tenemos una serie normativa ambiental, desde la Ley General del Ambiente hasta las leyes de presupuestos mínimos, que marcan un poco el rumbo con esta mirada, con esta impronta, ¿no? Una mirada proteccionista, no es una mirada proteccionista con respecto al ambiente, pero sí una mirada vinculada a la responsabilidad que tenemos con el uso de estos recursos para el bienestar general. En ese marco, una cuestión muy importante es, bueno, saber dónde estamos parados, ¿no? Todos sabemos que la Argentina tiene un potencial enorme vinculado al tema de sus recursos naturales, tiene riquezas muy grandes, y esto gracias un poco a la diversidad de su geografía, a la extensión de su territorio. Y en este sentido, digamos, un buen punto de partida que tenemos para ver y evaluar cuál es nuestra potencialidad en ese aspecto, y bueno, conocer cuál es exactamente el estado de esos recursos naturales. Lamentablemente en la Argentina esta mirada sobre la cuestión ambiental no cuenta al día de hoy con estadísticas históricas serias y sólidas y serias que nos permitan ver cómo ha evolucionado en todos los campos. Y este es un tema que dentro de la agenda de desarrollo queda muy notorio, ¿no? En términos económicos tenemos buenas estadísticas y hay un buen escenario. En las cuestiones sociales, digamos, también está habiendo un porcentaje de estos objetivos de desarrollo sustentable que están bien cubiertos por la información estadística y de base que tiene la Argentina, y la cuestión ambiental dentro de estas 3 grandes temáticas es la que está todavía más rezagada, ¿no? Pues en ese sentido, un poco lo que hemos empezado a hacer en el Ministerio de Ambiente es empezar a trabajar sobre completar, digamos, junto con otros ministerios, un mapa de cuál es la situación ambiental en la Argentina. De hecho, este año, hace poquitos meses, hicimos la presentación del informe sobre el estado del ambiente 2016, que es una obligación que tiene el Estado Nacional de presentarlo anualmente por la Ley General del Ambiente. Esta fue en realidad la segunda vez desde el 2002 que se presenta.
y que creemos que es una buena base para ir construyendo justamente un sistema de estadísticas ambientales a nivel nacional, pero que tenemos que darle continuidad en el tiempo, ¿no? Por ahí, para hacer un pequeño resumen que está muy vinculado con esta temática, algunos poquitos datos que sacamos como interesantes por ahí para esta conversación tienen que ver con, primero, el estado en que se encuentran y las tendencias que hay vinculadas a un recurso fundamental que es la productividad primaria, digamos, que tenemos en el territorio, ¿no? Hay varios trabajos que han hecho el sector académico, el INTA y distintas instituciones que muestran que por lo menos, por ejemplo, en el periodo 2014 ha habido una tendencia decreciente, digamos, en buena parte del territorio, estamos hablando cerca del 50%, de la productividad primaria, que es la que genera básicamente la vegetación y la que de alguna forma aprovechamos también para distintas actividades productivas, ¿no? Esta tendencia, digamos, tiene algunas situaciones positivas, sobre todo ahí ven algunas manchas verdes en el sector oeste, noroeste del país, y tiene, digamos, muchas causas y también muchas consecuencias, ¿no? Acá estamos viendo un fenómeno de gran escala, muchas cuestiones vinculadas probablemente a fenómenos vinculados al cambio climático, pero también estamos viendo, digamos, en esta imagen muchas cuestiones que tienen que ver con la forma en que accedemos a los recursos y hacemos uso del suelo, ¿no? en la Argentina. Y esta mirada, digamos, si bien puede ser un poco alarmante, creo que es un tema que todavía estamos en situación de revertir y que, por otro lado, nos llama un poquito la atención porque cuando hablamos de productividad primaria de neta hay una tendencia en un periodo de 15 años de estas características, también nos muestra que estamos en buena medida empezando a hipotecar parte del capital natural que tiene la Argentina y que es buena base de su actividad económica actual, pero también de su potencialidad de desarrollo futuro, ¿no? Este es otro mapa que surge del informe y que de hecho hay un trabajo desde hace muchos años que viene desarrollando el Observatorio sobre la Degradación de Tierras en la Argentina, que involucra no solo el Ministerio de Ambiente, sino también al INTA, al IADISA, Ministerio de Ciencia y Técnica y varios organismos vinculados al sector científico, que básicamente lo que está evaluando y está monitoreando es la pérdida de productividad y la pérdida de suelos debido a procesos de erosión y de degradación, ¿no? Y este mapa también nos muestra, hay un trabajo que se viene monitoreando desde hace muchos años en toda Patagonia y el oeste de la Argentina, en las zonas áridas, pero que ahora también estamos extendiendo a toda la zona oriental del país, nororiental, para tener un registro completo de en qué estado están nuestros suelos y cuáles son las tendencias que tenemos hacia futuro, ¿no? Y estamos hablando de suelos que son nuevamente buena parte del capital natural que tiene la Argentina y que debemos preocuparnos por sostenerlos, digamos, en cuanto a productividad en el tiempo, independientemente del nivel y el tipo de uso que hagamos de ellos, ¿no? Otro tema que es central, un poco de la agenda, tiene que ver, y en muchos casos se superpone con los mapas anteriores, tiene que ver con la pérdida de bosques nativos, ¿no? Los bosques nativos, estamos hablando no solo de una cuestión de biodiversidad y de cuidar, digamos, un recurso que es importante, sino que estamos hablando también de una cantidad de bienes y servicios ecosistémicos que los bosques proveen a la sociedad, desde la protección de cuencas hídricas, la regulación del clima, la provisión de otros elementos como puede ser la madera y distintos bienes que han mostrado, digamos, en los últimos años una tendencia decreciente en cuanto a su superficie, ¿no? Estamos hablando en los últimos 10 años de una tasa de deforestación que estuvo originalmente por encima del 1%, que felizmente en los últimos 3 años ha venido bajando y se ha ubicado prácticamente en la mitad de lo que venía siendo históricamente, lo cual es una buena noticia. Esto tiene que ver también con una política que se inició, que fue la implementación de la Ley de Bosques en el año 2007 y que de alguna forma no promueven solo el cuidado del bosque nativo, sino que pone en marcha una herramienta que es fundamental, que es el ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? Lo que ha hecho la Ley de Bosques básicamente es promover que cada jurisdicción empiece a mirar sus recursos forestales y a proponer, digamos, de qué manera iban a ser manejados, digamos, en el tiempo,
y fundamentalmente establecer cuáles son las áreas de mayor valor desde el punto de vista de la provisión de estos servicios ecosistémicos que deberían ser conservadas, ¿no? Esto no quiere decir que no haya tierras disponibles para la agricultura. De hecho, los mismos ordenamientos que las jurisdicciones hicieron, las distintas provincias, establecen que hoy tengamos 11 millones de hectáreas de bosques nativos que todavía están en pie, que pueden ser legalmente convertidos a otros usos del suelo, ¿no? Pero estamos asegurando también la conservación de las principales áreas que brindan, digamos, algunos de estos servicios. Y en definitiva, un poco esta es la mirada que queremos y que creemos desde el Ministerio de Ambiente que debemos tratar de impulsar, ¿no? Una mirada integral, digamos, del uso y del funcionamiento de los ecosistemas, que brinda servicios que tienen que ver con justamente el desarrollo de una serie de actividades productivas, pero también brinda resguardo a otros intereses de la sociedad y que muchas veces tienen que ver con cuestiones vinculadas al cuidado de cuencas, al acceso al agua y a evitar, digamos, muchas situaciones complejas, desde inundaciones hasta eventos, hasta el impacto de eventos climáticos extremos, y que el funcionamiento integral de los ecosistemas nos puede dar una buena vía para abordar esa situación en forma preventiva, ¿no? Bueno, es un poco lo que mencionaba recién con respecto a la baja en la tasa de deforestación en las principales provincias del país, fundamentalmente en el norte, pero que también nos pone ante un gran desafío, ¿no? Que es el norte argentino, es una de las regiones que mayor necesidad de desarrollo social y económico requiere, y necesitamos en esta región encontrar también modelos productivos que integren la componente ambiental y el cuidado del bosque nativo con las actividades económicas, ¿no? Tenemos muchas zonas con áreas degradadas, áreas que han perdido productividad, áreas donde coexiste, digamos, esa degradación ambiental con una situación de pobreza bastante extrema, y necesitamos de alguna forma recuperar ese capital natural para promover, digamos, nuevas oportunidades de desarrollo para esas regiones, y ese creo es uno de los grandes desafíos que tenemos en particular en esta región, ¿no? Y el desarrollo viene no solo por cómo producir más, sino también con cómo producir mejor, cómo agregar valor y cómo ser más eficientes en el uso de los recursos para la producción, ¿no? Creo que todo eso tiene que ver mucho con este concepto también del supermercado del mundo, porque no estamos hablando de grandes volúmenes y grandes necesidades de crecimiento de las actividades, sino también estamos integrando eso con la mirada de agregado de valor, y donde el tema ambiental en este concepto de agregado de valor cada vez tiene una preponderancia mayor, incluso a nivel global y a nivel de mercados que la Argentina está mirando con interés, ¿no? Y para completar un poquito este recorrido, tenemos un gran tema todavía, diría yo, casi inexplorado, que tiene que ver con el mar argentino, ¿no? Y con los recursos que tenemos en el mar argentino, que hoy los conocemos en forma muy parcial, pero que son los grandes territorios que la Argentina todavía tiene por descubrir, y esto tiene que ver con temas de biodiversidad, con temas de oportunidades que hay en el mar argentino para generar nuevas actividades productivas, y que hasta ahora lo hemos mirado muchas veces de una óptica exclusivamente pesquera, ¿no? Creemos que ahí hay una cantidad de oportunidades y además una oportunidad también de pensar el uso de este territorio desde una mirada preventiva y desde una mirada integradora desde un comienzo, ¿no? Lo que ocurre muchas veces en muchas regiones es que esta mirada integradora llega después de que los problemas aparecieron en el territorio, y creemos que en el mar argentino tenemos una oportunidad, si bien hay problemas, de tratarlos, digamos, anticipadamente con un buen conocimiento y con una buena planificación de cómo hacer la utilización de esos recursos, ¿no? En definitiva, un poco creo la mirada que tenemos y como gran desafío es la de integrar agendas, ¿no? Integrar agendas significa tener esta mirada integral de los objetivos de desarrollo sustentable y ver no como una mirada prepondera sobre la otra, digamos, sino de qué manera podemos integrar, digamos, miradas e intereses a través de un diálogo más horizontal y más equitativo entre las distintas visiones, ¿no? Durante mucho tiempo nos ha pasado, y en particular en los últimos años, que cada sector por distintos motivos se fue recluyendo, creo, en una actitud defensiva
por cuidar su espacio de decisión, por cuidar su espacio y en particular en temas de recursos naturales, el acceso y la posibilidad de utilizar esos recursos. Creemos que hoy, digamos, tenemos un escenario en el cual tenemos una gran oportunidad de empezar a generar un diálogo más abierto y más productivo y con una mirada, digamos, hacia futuro de largo plazo que esta atomización, si se quiere, de los sectores no nos ha permitido tener, ¿no? Es un proceso que además tiene una implicancia cultural fuerte, digamos, no estamos acostumbrados muchas veces a mirar en esta forma multidimensional las problemáticas, pero creemos que un poco desde la agenda internacional, esto que les comentábamos recién de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, hasta todo lo que el sector científico y académico viene produciendo, que tiene, digamos, cada vez más esta mirada holística del funcionamiento de los sistemas y de la interdisciplinariedad del abordaje de problemáticas. Creemos que tenemos ahí una buena base para empezar a dar esta discusión y un buen escenario en la Argentina que necesita empezar a invertir y empezar a crecer en distintos sectores para planificar ese crecimiento y ese desarrollo sobre una base que tenga un nivel de consenso y que atienda un poco a todos los intereses de la sociedad, ¿no? En ese sentido, bueno, también resaltar que para lo que tiene que ver con recursos naturales y en función de las limitaciones que veíamos recién en esas imágenes, en particular lo que tiene que ver con esa pérdida de productividad, estamos viendo cada vez más que el acceso a los recursos naturales tiende a ser cada vez más una limitante en la Argentina, con lo cual también nos obliga a pensar en de qué forma trabajamos más eficientemente en el desarrollo productivo de las distintas regiones. Hoy tenemos regiones como Mendoza, por ejemplo, que tiene, digamos, al límite, digamos, su disponibilidad de agua para los distintos usos para los cuales se la requiere. Tenemos un potencial muy grande para mejorar la eficiencia del uso de esa agua. Tenemos un tema también vinculado al acceso a las tierras, digamos, ¿no? Esta puja entre mayor deforestación y aumento y crecimiento de la frontera agropecuaria, creemos que es un tema también que se puede resolver con una mirada un poco más integral y una planificación más detallada de cómo hacer la utilización integral de los recursos y empezar a tener, digamos, un poco este diálogo entre sectores que creemos que es muy necesario para no solo pensar en cómo producir más, sino cómo producir mejor y sobre la base de la eficiencia tener mejor acceso a un mundo que viene y cada vez mira estas temáticas de una forma diferente, ¿no? Entonces, en definitiva, creemos nosotros una oportunidad muy grande que tiene que ver fundamentalmente con esto de trabajar en conjunto distintas miradas y pensar, digamos, la Argentina no solo con una mirada de corto plazo, sino una mirada de largo plazo que requieren este tipo de procesos como los que vimos recién, pero que tiene una trascendencia fundamental para todo lo que podamos planear y para que el desarrollo que propongamos para los próximos años tenga sustento y pueda ser continuado a lo largo del tiempo. Así que, bueno, muchas gracias.